Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Y claro, ¿no? Están estudiando duro y parejo. Hoy día vamos a hablar de la vanguardia y del indigenismo. Nos quedamos en el postmodernismo, donde recordamos a José María Guren y Abraham Valdelomar. Eh, la vanguardia fue un movimiento que nació en Europa, ¿no? En Europa. Empezó en Francia, pero no, casi automáticamente, ¿no? En diferentes grandes ciudades de Europa comienza, ¿no? a difundirse la vanguardia, que como dice acá, ¿no? Fue una serie de movimientos artísticos, escuelas, ¿no? Que también se le llama ismo, ya, ismo, escuela, ismo. Bueno, apareció, ¿no? En los primeros años del siglo pasado y estuvo de moda así, ¿no? En total desarrollo en los años 20 del siglo pasado. Ahora que estamos en 2024, ¿no? O sea, hace un siglo atrás, en Europa y acá en América, o finalmente en todo el mundo, estaba de moda el vanguardismo. Dice la vanguardia, ¿no? Es una actitud iconoclasta. Rechazó todo precedente histórico. Claro, ¿no? Fue un movimiento artístico que está en contra de todo lo anterior, de todo el pasado. Todo el pasado no sirve. Entonces no hay que crear un arte nuevo. Esa era la idea. Una de las primeras escuelas fue el futurismo. Ya, el futurismo. Bueno, como su nombre dice, ¿no? Era la escuela que le cantaba al futuro. El futuro era las máquinas. Ya el mundo estaba maravillado por los inventos, ¿no? Porque primera vez que se veían, ¿no? Automóviles, trenes, barcos gigantescos, aviones, ¿no? Era pues un cambio radical, ¿no? En la vida del hombre. También, ¿no? Habían inventado la radio, el cine, ¿no? Que era todavía un cine mudo, ¿no? Blanco y negro. Pero ya era algo, digamos, impactante, ¿no? Incluso, ¿no? La luz eléctrica, ¿no? Entonces, el futurismo le canta, ¿no? A las máquinas. El dadaísmo es una escuela poética, también de pintura, que le canta digamos, al juego, ¿no? Porque dice es un movimiento que le canta lo lúdico. O sea, el movimiento Dada se burla, ¿no? De la razón. Claro, ¿qué había pasado, no? El mundo vivió la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914-1918, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Entonces estos jóvenes, ¿no? Digamos, eran jóvenes, adolescentes o niños, ¿no? Que habían experimentado la Primera Guerra Mundial. Entonces en Europa habían muerto millones de personas, ¿no? Y ustedes saben, en la guerra mueren mayormente gente inocente. Entonces, ¿no? Dada es, ¿no? Una propuesta artística que está en contra, ¿no? De la razón. Dada dice, no hay que inspirarnos en la ironía, en la burla, en el juego, ¿no? Era interesante lo que decían, ¿no?
Porque las guerras lo hacen en nombre de una razón, ¿no? O sea, hay una justificación, ¿no? Ya sea el que es, ¿no? Tu territorio, ¿no? Cuestión de territorio, ¿Por qué más pelean, no? Por territorio, por dinero, ¿no? Por poder. La patria, dicen, ¿no? Hay que dar la vida por la patria, nos enseñan. Y hay que matar entonces, ¿no? En nombre de la patria. Entonces los dadaístas se rebelan contra esa idea. Otra escuela interesante también es, ¿no? El expresionismo. El expresionismo. Es un movimiento artístico que denuncia, ¿no? La deshumanización del hombre. O sea, es mucho más radical todavía que el dadaísmo, ¿no? Denuncian la deshumanización del hombre. Claro, esta es una cosa bien curiosa, ¿no? El hombre es tan inteligente que inventa, ¿no? Máquinas increíbles, ¿no? Como aviones, barcos, ¿no? Trenes, ¿no? Pero también al mismo tiempo el hombre ha inventado armas cada vez mejores para matarse. Es un absurdo, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial aparecen, ¿no? Tanques de guerra, aviones de guerra, ¿no? El hombre ha inventado fusiles, ¿no? Que matan mejor. Porque más antes estaban las pistolas, ¿no es cierto? Que disparaban de bala en bala, ¿no? Pero ahora existen, ¿no? Fusiles que disparan, ¿no? 50 balas en pocos segundos. Entonces uno analiza fríamente, dice, no, pero es una paradoja, ¿no? O sea, el hombre inventa máquinas para que la vida sea mejor, pero al mismo tiempo también inventa máquinas para matarse mejor. O sea, es una paradoja, ¿no? Entonces estos jóvenes lo habían experimentado pues en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿no? Este movimiento literario, artístico, denuncia, ¿no? La deshumanización. Así que diríamos, ¿no? El hombre es tan inteligente, pero al mismo tiempo, diríamos, ¿cómo podríamos calificarlo? Tan malvado, ¿no? Claro, te imaginas, ¿no? Inventan bombas atómicas para que una sola bomba, ¿no? Mate a miles o millones. O sea, ¿qué tal la idea en la cabeza, ¿no? Invente una bomba para matar a 1 millón. ¿Y eso qué sería, no? ¿Cuál sería la idea, ¿no? Que está en la cabeza, ¿no? Eso es lo que denuncia el expresionismo. Ahí está, pues Franz Kafka, ¿no? Es un escritor que pertenece al expresionismo. El surrealismo es una escuela que se va a hacer famoso justamente en 1924, o sea, hace un siglo atrás. Ellos dicen, ¿no? El arte debe basarse en el auto inconsciente, o sea, ¿no? En los sueños, en la fantasía, en la pesadilla. Eso es el surrealismo. El cubismo fue básicamente, ¿no? Una escuela vanguardista de pintura. Uno de los más famosos cubistas es, ¿no? Pablo Picasso, ¿no? Cuyos cuadros están inspirados básicamente, ¿no? En figuras geométricas. En figuras geométricas. En resumen, estas escuelas vanguardistas fueron movimientos artísticos que denuncian los males, ¿no? De la humanidad. Y bueno, lo más trágico, hasta ahora seguimos en lo mismo, ¿no? La humanidad vive, pues, ¿no? En un conflicto hasta ahora, ¿no? Hasta hoy día hay guerras, ¿no? Muerte, hambre, ¿no? Crímenes. Entonces, ¿no? Por un lado está la tecnología, ¿no? Que avanza, ¿no? Está todo esto de Internet, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no es cierto?
pero al mismo tiempo, ¿no? Siguen guerras, siguen crímenes, siguen, ¿no? Conflictos. Entonces, el arte vanguardista, en este caso nos interesa básicamente, ¿no? La poesía vanguardista, entonces no es una poesía nueva, ¿no? Diferente a la anterior. En la poesía antigua se usaban rimas simétricas. Lo primero, dice, ¿no? Alejamiento del realismo decimonónico. La palabra decimonónico significa tradicional. Tradicional. Entonces, ¿no? Están diciendo, el arte ya no debe hacer lo mismo que hacía, ¿no? En el siglo pasado. Hay que hacer cosas nuevas. Claro, ¿no? Si ha avanzado tanto la tecnología, también el arte debe avanzar. Asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente, ¿no? Eso es lo que decían los surrealistas, ¿no? O los dadaístas, ¿no? O sea, el arte no solamente debe basarse en lo que vemos, ¿no? En la vida diaria, sino también, ¿no? Lo que está ahí en nuestra imaginación o en nuestros sueños, ¿no? O mejor todavía, ¿no? En nuestras pesadillas, que son una mezcla, ¿no? De cosas que nos pasan en la vida real con hechos fantásticos, ¿no? O absurdos, ¿no? Modernización del lenguaje e inclusión de un nuevo léxico. Claro, ¿no? Si los genios, los inventores, ¿no? Crean máquinas increíbles, ¿no? Entonces también, pues, en la literatura hay que crear, ¿no? Algo nuevo. Entonces, en poesía, ¿qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer? Inventar palabras, ¿no? Crear palabras. Experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Claro, ¿no? Hay que experimentar. Acá tenemos dos fragmentos de poesía, ¿no? De poetas peruanos. César Moro, mire cómo escribe. Con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. O sea, son imágenes, ¿no? Fantásticas. Venas de arco de violín, dedos de orquesta. O Vallejo, ¿no? César Vallejo. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Esta palabrita es un invento, ¿no? Eriza. Una mezcla, ¿no? De herida y de erizar, ¿no? Se llama lo mismo, este también, ¿no? Lo mismo así junto no hay, ¿no? Él lo está creando. Nombre, 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 ¿no? Está ahí como, ¿qué significa, no? Que suena más alto, ¿no? Nombre, 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 algo así. Entonces, ¿no? Experimentación lingüística, ¿no? Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, claro, ¿no? Los poetas, ¿no? Son conscientes, saben, pues, ¿no? Que la humanidad ha cambiado, ¿no? Porque ahora hay máquinas, ¿no? Autos, aviones, barcos, trenes, ¿no? Las ciudades, ¿no? La ciudad nocturna existe ahora, ¿no? Porque el hombre inventó la luz eléctrica. Más antes era con vela, ¿no? Con mecheros, ¿no? Con faroles. Aparece la ciudad nocturna. Incluso, ¿no? El ascensor era una maravilla, ¿no? Cuando apareció la primera vez. Hoy nos parece una simple, ¿no? Algo simple, ¿no? Aprovechamiento del nivel espacial del poema. O sea, cuando tú lees un poema vanguardista, no solamente lee las palabras, sino tienes que fijarte todo la hoja. Porque ahora el poema también tiene forma de figuras. Empleo del verso libre. Y vean acá, ¿no? Este es un poema de Carlos Soqueno de Amat. Y ya por título Reclam, ¿no? Y está totalmente espaciado cada letra, ¿no? Reclam, que alude a cine, ¿no es cierto? A cine. Y vean, acá no tiene
no hay rima, no hay métrica, ¿no? Cada línea de palabras tiene diferente espaciado, ¿no? Está acá como a la derecha, acá más al medio, ¿no? Incluso acá hay una expresión que tiene forma de libro abierto, ¿no? Como libro abierto. Y acá hay una parte donde está en vertical, ¿no? En vertical y dice, se lee de abajo hacia arriba, ¿no? Un ascensor, dice, un ascensor. Claro, finalmente está haciendo alusión, ¿no? A un ascensor, ¿no? Esa especie de caja, ¿no? Que nos permite subir y bajar de muchos pisos, ¿no es cierto? Un ascensor, mira. Acá un libro abierto, ¿no? Y acá un ascensor. Y acá queda como un hueco, ¿no? Este es un poema vanguardista, fíjense. Diferente a los poemas que yo había visto más antes, ¿no? Que es al modo tradicional. Esto es un poema vanguardista, que ya tiene forma, ¿no? También parece que fuera como un dibujo, pues, ¿no? No sé, podría imaginarme yo de repente esto, podría ser un edificio, ¿no? Yo podría decir que esto es un edificio. Claro, mira, acá está el piso, ¿no? El ascensor, ¿no? Para que subas los pisos, ¿no? Y serían los diferentes pisos, ¿no? Entonces ya tú lo puedes interpretar, ¿sí o no? De acuerdo a cómo lo entiendes, ¿no? Pero vean, es un poema vanguardista que no solamente se leen las palabras, sino hay que fijarse en toda la página. Por eso acá dice, ¿no? Aprovechamiento del nivel espacial del poema. Acá tenemos a un grupo, ¿no? De los más interesantes poetas vanguardistas del Perú. César Vallejo, Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat, que tiene este famoso libro, ¿no? Seguramente alguno de ustedes lo conoce. 5 metros de poemas. César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. Claro, hay más, ¿no? Pero ellos son los más importantes poetas de la vanguardia. O sea, hace un siglo atrás ellos eran, ¿no? Los grandes poetas del Perú. Pero la crítica en el Perú y en el mundo dice, ¿no? De todo este grupo de vanguardistas peruanos, el más grande, el más genial es, ¿no? César Vallejo. Ya, César Vallejo. Bueno, César Vallejo nació en un pueblito, ¿no? Llamado Santiago de Chuco, que hoy día es un distrito, que está ubicado en la provincia de Huamachuco, en la región La Libertad. Hoy en día creo que se llega en carro de Trujillo a Santiago de Chuco, no, creo que en unas 4 horas de viaje. Entonces César Vallejo nació allí, ¿no? En la Sierra de la Libertad. Él estudió la primaria en su pueblo y la secundaria en la provincia, ¿no? Que era Huamachuco. Y luego para la universidad, ¿no? Él vino acá a Lima, ¿no? Para ingresar a San Marcos. Vallejo cuenta, ¿no? Que la primera vez que vino acá a Lima desde su pueblo, dice que se demoró 9 días a caballo. Interesante, ¿no? Vino de Santiago de Chuco a Lima para ingresar a San Marcos, se demoró 9 días a caballo. Claro, alguien podría preguntar qué, ¿y no había carro? No, no había carro, pues. No había carro de Lima a Trujillo. Los que tenían plata viajaban en barco, ya salían del Callao, ¿no? Y claro, ¿no? César Vallejo era un chico de padres campesinos, ¿no? Su papá era campesino. Eran, dice, 12 hermanos, una docena de hermanos. Él era el último. Su papá ya era bastante mayor.
Así que él vino con su hermano, con uno de sus hermanos mayores a Lima, ¿no? A caballo. Ingresó a San Marcos a estudiar medicina, ¿no? César Vallejo estudió en San Marcos medicina, pero no lo terminó, ¿no? Lo abandonó. ¿Por qué? Porque se quedó sin plata. Ya a Vallejo le pagaba la pensión, ¿no? Acá en Lima, se supone que había alquilado, pues, ¿no? Un cuarto, ¿no? Una pensión. ¿Y quién le ayudaba a pagar? Su papá. Pero el papá es un anciano y ya no tiene dinero, ¿no? Se queda sin plata. ¿Qué haces, no? Tu papá no puede ayudarte, ¿qué haces? Tienen que trabajar. Así que Vallejo abandona San Marcos, se regresa a su pueblo y ahí comienza a trabajar de profesor en algunos colegios, principalmente en ese tiempo, como no había muchos colegios, había gente, ¿no? Que tiene plata, hacendados, que contrataban hacía profesores particulares para que enseñen a sus hijos, ¿no? Así era el colegio antes. Entonces Vallejo comienza a trabajar, ¿no? Enseñando a algunos hijos de hacendados. Y entonces, seguramente juntó su dinero y como a él le gustaba estudiar, él se va a ir a Trujillo, que era más cerca, ¿no? Dice que era un día a caballo de Santiago de Chuco a Trujillo. Se va a Trujillo porque era más cerca y ahí va a ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Pero como no había medicina, va a postular a la otra carrera que le gustaba, que era literatura, letras, ¿no? Y él estudia letras en Trujillo. Ahí termina su carrera, luego viene acá a Lima, a San Marcos, ¿no? A complementar en letras y claro, obviamente ya trabajaba, ¿no? Vallejo trabajaba de profesor. Y luego se va a ir a Europa, ¿no? En 1923 se va a Europa y nunca más volvió, ¿no? En Europa vivió 15 años hasta su muerte. Él murió, diríamos, joven, ¿no? Se murió a los 46 años. Ya se murió a los 46 años. Y entonces la crítica dice, ¿no? Que la poesía de Vallejo tiene tres etapas: modernista, vanguardista y de compromiso político. Entonces, ¿no? Cuando Vallejo estudia acá en medicina en San Marcos y luego en Trujillo, y él era jovencito, ¿no? Estaba de moda, pues, ¿no? En el campo literario, poético, el modernismo. El gran poeta era Rubén Darío, ¿no? Entonces seguramente, ¿no? Vallejo tendría la idea, pues, ¿no? De ser como Rubén Darío, ¿no? O superarlo, ¿no? Entonces, ¿no? En su primer libro hay influencias del modernismo. Desde el título, ¿no? Porque la palabra heraldos es una palabra culta, ¿no? Que en castellano simple sería mensajero, ¿no? Claro, si el poema se llamara, o el libro se llamara Los Mensajeros Negros, suena muy simple, ¿no? Pero Los Heraldos Negros suena mejor. No, suena mejor. La crítica dice, no, en la última sección del libro es lo más interesante porque ya él habla, ¿no? De temas familiares. ¿Cuáles son los temas más interesantes en este libro? El hogar provinciano y la raíz andina del poeta. Este es uno de los poemas más conocidos de este primer libro, que se llama también, igual que el libro, ¿no? Los Heraldos Negros, que además es el primer poema que está en el libro, ¿no? Bueno, está escrito en cuartetos, todavía usa rimas y son, ¿no? Alejandrinos. O sea, si tú cuentas sílabas, en cada línea más o menos tiene 14 sílabas. O sea, está escrito todavía al modo antiguo, tipo Rubén Darío.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o eran los negros que nos manda la muerte? Son la caída sonda de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por su hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Acá se está hablando del tema de la vida, ¿no? Del hombre en situaciones de, digamos, críticas, porque en nuestra vida, ¿no? A veces surge, ¿no? Un mal. Podría ser una enfermedad, un accidente, algo, ¿no? Que trastoca nuestra vida. Claro, ¿no? Muchas veces uno escucha historias, ¿no? Aparentemente era una familia feliz, ¿no? Y de pronto, ¿no? En un asalto, ¿no? Lo matan a un miembro de la familia, ¿no? Y obviamente eso va a trastocar tu vida, ¿no? Y de la nada, pues, ¿no? Un asalto y uno se muere, ¿no? Entonces, no hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? Yo no sé. Son como golpes, ¿no? Como si fueran golpes del odio de Dios. Claro, ¿no? Te lamentas, ¿no? O te quejas o dices, ¿no? Qué mala suerte o Dios me castigó, ¿no? Y así funciona la vida, ¿no? Del hombre. Algo, ¿no? Trastoca nuestra vida. O bueno, ¿no? Cuando uno postula también, ¿no? Un postulante a veces, bueno, hay historias, ¿no? A veces, justo el día del examen se enferma, ¿no? No puede dar examen. O lo más común, ¿no? Muchas veces, no sé, pues, ¿no? Se quedarán dormidos o algo así, ¿no? Que llegan tarde al examen, ¿no? Y obviamente ya no dan el examen. Llegan a la puerta tarde, ¿no? Y obviamente, ¿no? Por más que llores en la puerta, no te van a hacer pasar, porque has llegado tarde. El examen ya va a empezar. Entonces podrías decir, ¿no? Un postulante que llegó tarde a dar su examen a San Marcos y no da el examen, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y obviamente trastoca tu vida, ¿no? Porque te habías preparado un año entero para el examen y te quedas dormido, llegas tarde. Y obviamente no, en tu casa, ¿cómo van a reaccionar, no? Y así, ¿no? Ese sería lo más simple, ¿no? Llegar tarde a un examen, pero más graves, ¿no? Que te enfermes, ¿no? Que te mueras. Algo, ¿no? Terrible que pase en la vida del hombre. De eso está hablando Vallejo acá, ¿no? Pero con un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje culto. Bárbaros Atilas, ¿no? Cristos del alma, destino blasfema, ¿no? O sea, este es un lenguaje modernista, ¿no? O sea, suena pues impresionante, ¿no? Y luego Vallejo también conoce, pues, ¿no? Ya sea en San Marcos, en Trujillo, acá en Lima, ¿no? Y claro, ¿no? En ese tiempo también ya en los periódicos, en las revistas, ¿no? Se publicaban lo que era la vanguardia. Por ejemplo, acá en Lima se publicaba una revista interesante llamado Amauta, que era dirigido por José Carlos Mariátegui, y ahí salían, ¿no? Noticias, ¿no? Y de la vanguardia de Europa.
Entonces, obviamente, ¿no? Vallejo, que era un joven que le gustaba, pues, ¿no? La literatura, la poesía, ¿no? Él seguramente, ¿no? Se compraba esta revista y lo leía, ¿no? Y los amigos, ¿no? Que también leían. Entonces, además la gente en ese tiempo leía mucho más porque no había, pues, medios como hoy día, ¿no? Solamente había, ¿no? Periódicos, revistas y la radio, ¿no? No había televisión. Entonces eran un poco mucho más centrado en la lectura, ¿no? De periódicos, revistas. Y claro, con mayor razón, ¿no? Si a alguien le gusta. Entonces Vallejo se convierte al vanguardismo, ¿no? Y va a publicar un libro interesante, ¿no? Con el nombre de Trilce. El nombre ya es un invento, ¿no? De Vallejo, ¿no? En este libro Vallejo inventa muchas palabras nuevas. Y eso era correcto, ¿no? Porque la vanguardia, ¿qué dice? Crea nuevas palabras. Así como no crean nuevas máquinas, si tú eres escritor, pues no, inventa palabras. Se observa un quiebre de la sintaxis convencional. Es que Vallejo acá, ¿no? Es totalmente vanguardista, ya no cree en las normas, en las reglas, ¿no? Entonces el lenguaje dice, no, hay que escribir una oración correctamente, ¿no? Sujeto predicado, ¿no? Pero en el poema no interesa, ¿no? La lógica. Simplemente, ¿no? En el poema interesa, ¿no? Digamos, la creatividad o la imagen o el sonido. Entonces, ¿no? Se rompe la lógica de la sintaxis. Claro, ¿no? Se inventan palabras nuevas. Léxico es palabra, pues, ¿no? Temas nuevos, ¿no? En este libro, la cárcel. Hay varios poemas que hablan de la cárcel, ¿no? O sea, la experiencia carcelaria del hombre, ¿no? La soledad, la ausencia de la madre, ¿no? Y el hogar provinciano. En Vallejo siempre se va a repetir este tema, el hogar provinciano. Acá tenemos entonces, ¿no? Un poema vanguardista, ¿no? Bueno, a simple vista, versos libres, ¿no? Porque cada línea tiene diferente tamaño. En la poesía antigua tenía que tener casi el mismo tamaño, o sea, había métrica. Bueno, acá no hay rimas tampoco, ¿no? Otra cosa, ¿no? Tampoco usa comas. Bueno, acá se necesitan comas, ¿no? Varias comas y el poeta no lo usa. En todo caso, solamente usa puntos. Ahora, mirando cada parte, ¿no? Cada estrofa, parece que fuera especie de bancas, ¿no? Banca, algún asiento, ¿no? Forma de una banca, algo así, ¿no? Entonces, vean, interesante, ¿no? El poema no solamente se lee las palabras, sino hay que mirar, ¿no? Tiene alguna forma. Parece una serie de asientos, de bancas, ¿no? Porque los dos primeros versos, que además se repite la misma palabra, son especie de espaldar, ¿no? Y luego las otras tres siguientes ya un poco más largas. Así que podría yo decir, no, bueno, parecen unas bancas. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel La Chica. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, acá lo más llamativo es, ¿no? El tercero que dice, bomba aburrida del cuartel La Chica. Para empezar, es un mal sonido, ¿no? O sea, es una cacofonía. Así que en este libro Trilce, Vallejo usa cacofonías. O sea, ¿no? Expresiones que suenan mal. Rubén Darío diría, no, esto no es poesía. Para Rubén Darío, ¿no? Las palabras tenían que ser, no, musicalidad, belleza, ¿no? Pero vean cómo suena, ¿no? Bomba aburrida del cuartel La Chica.
Si tú no llevaras este verso, ¿no? De repente acá me imagino, ¿no? Que entre ustedes hay algunos que les gusta escribir poesía, ¿no? Y le enseña a alguien, dice, mira mi poema, ¿no? Bomba, aburrido de corte de la chica, decir, no, esto, ¿qué poesía va a ser? Te dirán, ¿no? Pero acá tiene sentido, ¿no? Porque es un libro vanguardista, ¿no? Que no era solamente usar palabras bonitas, sino podías usar cacofonías. O sea, en este verso da a entender más o menos una especie de la monotonía, ¿no? Bomba aburrida del corte de la chica. La monotonía del tiempo. Claro, cuando uno se pone a analizar fríamente, ¿no? Como en nuestra vida diaria, es monótona, ¿no? Hacemos casi lo mismo todos los días. Y así, ¿no? Semana a semana, mes a mes, año a año. Entonces uno podría decir, no, pero o sea que en conclusión mi vida es monótona, ¿no? O sea, aburrido, ¿no? Claro, no es una vida como en tiempos antiguos, ¿no? Que la gente se iba a la guerra, ¿no? Vivía aventuras. Claro, ¿no? Si te morías, te morías, pues, ¿no? Entonces, está hablando de ese tema, ¿no? De la monotonía. Claro, en el tiempo moderno la vida es monótona, ¿no? Era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga era. Claro, alude también al tiempo, ¿no? Era. Acá lo curioso es esta palabrita cancionan. Gallos cancionan escarbando en vano. Entonces, esto sería un neologismo, ¿no? Porque el verbo cancionan, pues no existe. Acá lo correcto sería, no, los gallos cantan. Pero Vallejo no usa cantan, sino la palabra canción, que es un sustantivo, él lo ha convertido en verbo. Así que la conjugación sería, ¿no? Yo canciono, tú cancionas, él canciona, ¿no? Nosotros cancionamos, vosotros cancionáis, ellos cancionan. Entonces, no existe, ¿no? Pero en el poema funciona, ¿no? Porque la vanguardia ha dicho, ¿no? Experimenta, inventa, crea, ¿no? Claro, están aludiendo acá también al paso del tiempo, ¿no? Mañana, el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana. Igual, ¿no? El tiempo, el paso del tiempo, el mañana. Claro, el presente, ¿no? El presente, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En este momento, que es 16 de febrero, ¿no? Bueno, ayer ha sido 15, mañana 17, y entonces, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo fluye. Pero parece que no pasara a veces, ¿no? Parece que estuvieran haciendo lo mismo, ¿no? Siempre. Nombre. ¿Qué se llama cuanto erízanos? Esta palabrita también es interesante, ¿no? Porque eriza es una mezcla, ¿no? De herida y erizar, ¿no? Erizar, algo así como de temblar, ¿no? Temblar ante algo, ¿no? Una reacción. Mi piel se eriza, dice, ¿no? Mi piel se erizó cuando sentí unos pasos, ¿no? Que está asociado, ¿no? Algún suceso, ¿no? Que nos causa de repente temor. O alguna emoción, pues, ¿no? Se nos eriza la piel. Pero está mezclado con herida, ¿no? O sea, porque erizar no lleva H. O sea, herida y erizar. O sea, una mezcla, ¿no? De herida y erizar. Se llama lo mismo que padece. Nombre, ¿no? Otra cosa, ¿no? Todos los críticos dicen que leer Trilce es un poco complicado, ¿no? Porque como Vallejo usa un lenguaje nuevo, ¿no? Y los poemas, ¿no? Tienen diferentes estructuras, formas, ¿no?
es un lenguaje oscuro, dicen. Es cierto, ¿ya? Muchos poemas de este libro son difíciles de leerse así a la primera lectura, ¿no? Hay que leerlos e interpretarlos. Lo más interesante, la crítica mundial dice, ¿no?, que Trilce es uno de los libros más importantes, ¿no?, de la vanguardia universal. Así que por ese lado Vallejo está muy bien, ¿no?, ubicado en el conocimiento, digamos, poético, ¿no?, del mundo actual. El encanto es un peruano, pues, ¿no? Y como les dije, Vallejo, ¿no?, en 1923 se fue a vivir a Europa, como hasta ahora lo hacen también muchos peruanos, ¿no?, que se van a Europa o a otros países, ¿no? Obviamente la gente se va para buscando una vida mejor, ¿no? Una vida mejor. Y Vallejo se marchó a Europa, a París. Ahí vivió 15 años hasta su muerte. Murió a los 46 años, ¿no? O sea, le queda mucha vida todavía, ¿no? En Europa, Vallejo se va a convertir al marxismo. Ya cuando Vallejo llega a Europa, en Francia, España, en toda Europa, ¿no?, estaba de moda el marxismo. O sea, no, convertirte en comunista era, diríamos, lo correcto, porque era una ideología nueva, ¿no?, que prometía una mejor vida de la gente. Y entonces, no, todos los grandes escritores de ese tiempo se van a volver marxistas. Y Vallejo también lo hizo. Y entonces, no, cuando él escribe sus poemas allá en Europa, está influenciado por esta idea, ¿no?, del marxismo, que apuesta, ¿no?, por la solidaridad, por el trabajo en equipo, ¿no? Entonces Vallejo pensaba, pues, ¿no?, que de esta forma podía el mundo de repente ser mejor. Y entonces escribe dos libros, ¿no? España, aparte mías de Cáliz y Poemas Humanos. Ahora, lo curioso, estos libros se publicaron póstumamente. O sea, Vallejo no los había publicado en vida, ¿no? Solamente él dejó los poemas. Vallejo se había casado con una chica francesa, la famosa Joliette. Entonces, no, Vallejo se murió en 1938. Al año siguiente, 1939, como está indicado acá, ¿no?, la viuda publica estos dos libros, ¿no?, de su esposo difunto, como un homenaje, ¿no?, al esposo muerto. Ahora, lo interesante es que este libro, España, aparte de este cáliz, está inspirado en una guerra real, la Guerra Civil Española de 1936. Y Vallejo participa en esta guerra. O sea, es una guerra civil, ¿no? O sea, se matan entre españoles, ¿no? Claro, ¿quiénes se matan? El gobierno y el pueblo. El pueblo se rebela, ¿no?, para cambiar de gobierno, ¿no es cierto? El gobierno, ¿qué hace? Mata al pueblo, ¿no? Claro, ¿quiénes defienden al gobierno? La policía, las Fuerzas Armadas, ¿no? La iglesia también defiende al gobierno. Y claro, ¿no?, la gente que tiene plata también defiende al gobierno, ¿no? Así que eso es lo que pasó en España, la guerra civil. El pueblo acá es conocido como los republicanos, ¿no? Y el gobierno eran conocidos también como los falangistas, ¿no? O los monárquicos también. Y entonces en esta guerra,
muchos, ¿no?, jóvenes escritores latinoamericanos apoyan al pueblo español. Y Vallejo también, ¿no?, va a Madrid, participa en esta guerra. Obviamente Vallejo no estuvo ahí con su fusil, ¿no? Porque una guerra no solamente es una guerra con armas, sino también es una guerra de palabras, de discurso, de propaganda. Así que los escritores, ¿no?, que apoyan al pueblo español, como Vallejo, participan, ¿no?, en estas campañas de propaganda. Así que Vallejo experimentó esta guerra, ¿no? Lo vivió. Y muchos amigos que él conoció, pues, mueren, ¿no?, en esa guerra, ¿no? Entonces, una guerra donde murieron 2 millones de personas, en su mayoría, ¿no?, gente del pueblo, le permite a Vallejo, ¿no?, escribir un libro. España, aparta de mí este cáliz. Entonces, no, es una guerra por el poder, ¿no? Acá en Perú también lo que pasó el año pasado tiene algo de esto, ¿no? O sea, el gobierno y la gente que protestaba, ¿no? Murieron como 50, los mataron. Y entonces, algún poeta podría inspirarse, ¿no?, en eso, ¿no? Y sí, ¿no? Se han inspirado ya, ¿no? Hay canciones sobre eso, ¿no? Hay pintura, ¿no? Masa es uno de los poemas más conocidos de este libro, ¿no? Justamente acá está, pues, ¿no?, hablándose del combatiente, ¿no? Del pueblo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieron: no nos dejes, valor, vuelve la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1.500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces acá está la idea, ¿no?, de la solidaridad. Claro, Vallejo tenía la idea, ¿no?, que una forma de que el pueblo, ¿no?, o sea, la gente, ¿no?, la mayoría, ¿no?, que es la población, podría, ¿no?, vencer a la muerte si se unen. Claro, en una guerra, ¿no? O sea, todo el pueblo junto, unido, podría vencer, ¿no?, al mal. El pueblo unido podría derrotar a un gobierno o a la misma muerte, como dice acá. Porque acá estamos hablando de alguien que está agonizando, ¿no? Que, aunque acá Vallejo dice, ¿no?, y muerto el combatiente. Claro, tiene sentido, ¿no? O sea, el soldado ya no existe, ¿no? Porque está herido. Simplemente es un hombre común y corriente, ¿no? Un herido ya. Por eso, ¿no?, muerto el combatiente. O sea, ya no tienen capacidad de pelea, ¿no? Simplemente es un hombre que está agonizando. Y entonces, ¿no?, al final, cuando el hombre que agoniza se da cuenta, ¿no?, que todos los hombres de la tierra lo rodean, pues, no pidiéndole que se levante, se va a levantar, ¿no? Entonces, al final está la idea, ¿no?, de que la unión de todos los hombres puede vencer incluso a la misma muerte. El tema de la solidaridad. El otro libro que publicó la viuda fue Más Humanos. El título fue idea de la viuda. Eso es interesante, ¿no? O sea, Vallejo dice que había dejado, ¿no?, los poemas ahí en su escritorio,
en paquetes. Entonces, Joliet va a publicar, pues no, al año siguiente, la muerte de su esposo, otro libro llamado Poemas Humanos, que ella le colocó el título. Dice, ¿no? Poemas Humanos usa oposición, o sea, en los poemas aparecen, ¿no? Estas figuras literarias, ¿no? Opuestas, ¿no? Muerte, vida, unión, ¿no? Unión, desunión, o de repente, ¿no? Cuando dice, ¿no? Te odio con afecto, son, ¿no? Imágenes antagónicas, ¿no? Que Vallejo usa constantemente en Poemas Humanos. Poemas Humanos está escrito con un lenguaje, dice, ¿no? De un lenguaje cotidiano. Claro, ¿no? Acá ya no hay nada ya de vanguardia, ¿no? No hay ya de experimentación, de inventar palabras, simplemente acá Vallejo usa, ¿no? Un lenguaje sencillo, con la idea de que la gente, el lector, ¿no? Lo entienda, ¿no? O sea, acá lo que interesa es el contenido, el mensaje. Vallejo dramatiza en su poesía. Es cierto, ¿no? Vallejo usa continuamente, ¿no? Signos de exclamación, de interrogación. ¿De qué habla Vallejo acá, no? Del hambre, la pobreza, ¿no? El cuerpo, dice, ¿no? Como espacio de dolor y liberación. El compromiso político, ¿no? El trabajo como fuente de solidaridad o la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Entonces acá aparecen varios poemas que hablan, ¿no? Del hambre. Ahora, ¿por qué escribe Vallejo poemas de este tipo, no? Es que eso era lo que él conoce en Europa. O sea, Europa no era un paraíso. Ya cuando Vallejo llegó a Europa en 1923, dice, no, se veían todavía ciudades, países destruidos de la Primera Guerra Mundial. Y había pobreza, ¿no? Luego, en 1929, ¿no? Hay una crisis económica mundial y entonces, ¿no? Vallejo ve cómo, ¿no? Mucha gente, ¿no? Miles de personas en París, ¿no? Quedan sin empleo. Quiebran las empresas. Desempleados, ¿no? O sea, hambre, desempleo. Y luego, ¿no? Él también ve la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, finalmente cómo se matan, pues, ¿no? Españoles contra españoles, ¿no? Claro, ¿por qué se matan? Por el poder, por el poder. Y claro, finalmente es por dinero. Y entonces, claro, uno se queda pensando, ¿no? Pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se pueden matar, ¿no? Entre gente de un mismo país. O la guerra, ¿no? La guerra. Claro, ejemplo, lo que está pasando en Israel y Palestina es terrible, ¿no? O sea, como un país que es una potencia, ¿no? Militar, todos los días masacra a un pueblo que prácticamente no tiene armas, ¿no? Mueren diarios, ¿no? Niñitos, bebés, ¿no? Entonces uno se queda preguntando, ¿no? Pero, ¿cómo, no? O sea, ¿por qué los matan? Y también yo digo, ¿no? O sea, un soldado que mata a un bebé que se sentirá bien, ¿no? O se dormirá bien, ¿no? Feliz, o sea, se sentirá su héroe. Y entonces Vallejo se hacía preguntas así, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Él tenía la idea de que la única salvación era, ¿no? La solidaridad, la unión. Obviamente, ¿no? La voz que habla en Poemas Humanos es, pues, el hombre pobre. A Vallejo le gusta decir, ¿no? Hombre humano, donde la palabra humano es equivalente a pobre. Otra cosa interesante, como Vallejo había estudiado 2 años de medicina en San Marcos, él se sabe de memoria, ¿no? Todos los nombres, ¿no? Del cuerpo humano. Claro, eso es lo que hacen todos los que estudian medicina, ¿no? En los 2 primeros años te enseñan todo eso, ¿no?
Y entonces lo que hace Vallejo, como él no ejerce, no es médico, es poeta, entonces, ¿no? Cuando escribe sus poemas, usa, ¿no? Estos nombres del cuerpo humano, ¿no? Como parte, ¿no? De sus versos. Acá hay un poema, ¿no? De poemas humanos. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente al trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando que como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto. Se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Esta es la forma como escribe Vallejo en Poemas Humanos. Claro, está hablando del sujeto, ¿no? Del sujeto pobre, del hombre humano, como dice Vallejo, ¿no? O sea, lo que somos, ¿no? Las personas, ¿no? Comunes y corrientes. Lo que hacemos, ¿no? O sea, somos como los carpinteros, ¿no? Un buen carpintero suda, ¿no? Suda, mata, canta, almuerza, se abotona. Claro, ¿no? El hombre, ¿no? Un ser, ¿no? Que mayormente nos causa, diríamos, ternura, pero a veces, ¿no? Son como los animales, ¿no? Se comportan como los animales, o sea, son irracionales. Diríamos, son bestias también. De eso está hablando Vallejo acá, ¿no? Entonces, en lenguaje sencillo, ¿no es cierto? O sea, acá ya no aparecen palabras, complicadas como de repente en Trilce, o palabras muy cultas, ¿no? Como en Los Hermanos Negros. Acá Vallejo usa un lenguaje cotidiano, como dice la crítica, ¿no? Creo que no hay ninguna palabra que sea extraño para nosotros. Resumiendo, Vallejo no es el más grande poeta peruano de todos los tiempos. Su poesía se estudia en todas las universidades del mundo. Eso es una maravilla, pues, ¿no? Porque es un peruano. Y claro, ¿no? Esperemos que en el futuro aparezca otro poeta, ¿no? Que lo supere o que sea igual que él, ¿no? Porque los grandes países tienen, pues, no muchos poetas, ¿no? Grandes poetas, reconocidos en el mundo, ¿no? Así que de repente, ¿no? Usted sea uno de esos poetas, ¿no? Que va a superar a Vallejo. El indigenismo, palabra que deriva de indígena o indio, ¿no? Acá lo más interesante, ¿no? Este fue también un movimiento literario que se da, ¿no? Acá en Perú, paralelo a la vanguardia. O sea, el siglo pasado, hace 100 años atrás, acá en Perú, ¿no? Al mismo tiempo estaba la moda vanguardista y la moda indigenista. Había autores vanguardistas, había autores indigenistas,
había otros, ¿no?, que eran al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Eran vanguardistas e indigenistas. Eh, Principalmente, ¿no?, el indigenismo se hace conocido en la década de los 20, o sea, hace 100 años atrás. Y ahí, ¿no? A nivel de gobierno, el oncenio de Leguía, pues, ¿no? Marcó, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Porque fue de 1919 a 1930, ¿no? El oncenio. También es interesante, en esos años, acá en Perú se fundan partidos nuevos, ¿no? De tendencia popular. El APRA con Aya de la Torre y el Partido Comunista del Perú, ¿no? Con José Carlos Mariate. También, ¿no? Es importante, dice, la difusión de ciencia social, o sea, es una ciencia nueva que llega acá al Perú, y entonces, ¿no?, uno de los más interesantes libros de ese tiempo, Los siete ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que es una interpretación de lo que era el Perú, ¿no? El Perú de esos años. Y el nombre, ¿no?, se debe a la búsqueda, ¿no?, de una identidad nacional. Porque más antes, ¿no?, se había propuesto de que el peruano era, pues, el criollo, ¿no? El sujeto criollo, o sea, aquella persona que descendía, ¿no?, de los españoles, que hablaba castellano, ¿no?, que era criollo, pero como ya se había indicado, ¿no?, más antes en otros escritores que hablan, ¿no?, que realmente el Perú es mayoritariamente, ¿no?, una población indígena. Entonces, ¿no?, en los años 20 del siglo pasado, aparece esta discusión académica, ¿no?, del indígena, el tema del indígena. O sea, ¿quién es el peruano? ¿El indígena? ¿El criollo? Recordemos que ya en el siglo pasado, ¿no?, durante el realismo, ya habían surgido, ¿no?, ideas de reivindicación del indio, ¿no? González Prada en su página Libres o Clorinda Mato en Ave sin Nido, y hablan, ¿no?, del tema del indio. Pero González Prada y Clorinda Mato tenían la idea de que el indio se va a salvar gracias, ¿no?, a la ayuda de los blancos buenos. O sea, la idea era, ¿no?, de que los indios por sí solos no van a poder salvarse, ¿no? Van a necesitar el apoyo de los blancos buenos, ¿no? O sea, hay blancos malos y buenos. Y en el siglo XX, en el campo literario, ¿no?, Enrique López Albuquerque va a publicar un libro interesante llamado Cuentos Andinos en 1920, donde va a contar historias, ¿no?, de los indios. Pero acá dice, ¿no?, que tiene una visión parcial del indio. ¿Por qué? Porque López Albuquerque era costeño, él nació en Chiclayo. Él había estudiado Derecho, ¿no? Y trabajaba después mayormente trabajó en Huánuco. Entonces, como él viajaba, ¿no? Seguramente iba de Chiclayo pasaba por Lima, ¿no? Se iba a Huánuco y mayormente era viajes a caballo, ¿no? Interesante, ¿no? Todavía no había carro. Entonces López Albuquerque conoce, pues, ¿no? Lo andino, ¿no? Pero obviamente él no es andino, ¿no? Él es un costeño, un criollo, ¿no? Y José Carlos Mariátegui, cuando publica sus famosos 7 ensayos, un ensayo está dedicado al tema del indio, ¿no? O sea, Vallejo, no Vallejo, sino Mariátegui, defiende, ¿no?, que el indio debe tener derechos, igual que todos los demás peruanos, ¿no? Deberes y derechos. Bueno, esto es interesante, ¿no? En esos años, el indígena peruano no tenía derechos, ¿no? Se trabajaban de siervos, ¿no? Eran esclavos mayormente, ¿no?
y no tenían derechos. O sea, por ejemplo, no votaban. ¿Quiénes elegían a los presidentes en ese tiempo? Los criollos y la gente, los que tenían plata, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? En todo caso, ahora se disimula porque todo el mundo vota, ¿no? Y claro, la gente vota mal, ¿no? Pero en ese tiempo era más, reducido, diríamos, ¿no? Los indígenas no votaban. Las mujeres tampoco no votaban. Ahora, el problema dice la crítica de que José Carlos Mariátegui que no conoce el quechua, él no hablaba quechua, ¿no? Entonces la idea está, ¿no? De que para conocer lo auténtico del indígena había que hablar quechua, ¿no? Entonces acá, en conclusión, los antecedentes no conocen la intimidad del hombre andino. Eso va a cambiar cuando aparecen escritores que sí conocen, ¿no? El mundo indígena. Entonces, ¿no? Ciro Alegría pertenece al indigenismo del norte, Escorza del centro y Arguedas el sur. Nos interesa Alegría y Arguedas. Bueno, Ciro Alegría nació en Huamachuco, ¿no? Que es la Sierra de la Libertad, que hoy en día está muy mal esta zona, ¿no? Ahí, toda esa zona está lleno de minería, ¿no? Mayormente son minería ilegal, así que es un desastre actualmente, ¿no? Allí hay corrupción, crímenes, ¿no? Muerte, contaminación. O sea, es un desastre, toda esa zona. Sin Alegría fue, ¿no? Escritor, periodista, traductor y político. Bueno, con su novela El mundo es ajeno ganó un premio latinoamericano, ¿no? Que era organizado por una institución que publicaba libros cuya sede estaba en Chile. Así que él ganó con este libro un premio internacional. Y lo más importante, ¿no? Su obra maestra de Alegría es El mundo es ancho ajeno. Es una novela que nos presenta, ¿no? Lo que habría sido el Perú en la primera mitad del siglo pasado. ¿Y cómo era el Perú en ese tiempo? Era, ¿no? La existencia del gamonalismo que explotaba, ¿no? A las comunidades campesinas. El gamonal, pues, era el millonario del campo, ¿no? Era dueño de grandes extensiones de tierras, ¿no? Además era el único dueño, ¿no? El gamonal era básicamente una persona, no era rara vez que fuera una sociedad, ¿no? Era mayormente un individuo el dueño, o sea, era un millonario, obviamente, ¿no? Tenía poder económico, tenía poder político, ¿no? Porque siempre el que tiene dinero, o sea, los millonarios son los que manejan, ya sea, ¿no? Al alcalde, al juez, al policía, al militar, ¿no? Y eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Actualmente no hay comunales, pero están los grandes empresarios, ¿no? Que manejan a todo el mundo, ¿no? Con este tema de la corrupción lo vemos, ¿no? Y claro, la comunidad campesina, que eran los indígenas, ¿no? Que vivían en los pueblitos, que no tenían derechos, eran siervos, ¿no? No les pagaban un sueldo. Algunos pocos ganaban un sueldo también, que era un sueldo mínimo, ¿no? La mayoría de la gente trabajaba gratuitamente, o sea, eran explotados. Claro, ¿no? Les daban comida, les daban ropa y con eso ya supuestamente estaban pagados, ¿no? Eran explotados, no tenían tierras, ¿no? Esta novela empieza cuando el alcalde del pueblo, Rosendo Maki, que era un viejito, ¿no? Que tenía más de 80 años, había subido a la montaña. O sea, Rumi es un pueblito que está pues en una quebrada, ¿no? Y entonces dice, no, Rosendo Maki había subido a la parte más alta para buscar, ¿no? Plantas medicinales para curar a su esposa Pascuala, que estaba muy enferma. Así que Rosendo estaba bajando, dice, por el caminito. Y dice, ya estaba ya
el sol se estaba ocultando ya, ¿no? O sea, ya era muy tarde, ya sería pues algo así como las 5 de la tarde, algo así, ¿no? Y entonces dice, de pronto, ¿no? Se le cruza por el camino a Rosendo Maki una culebra. Según la costumbre y la creencia andina, si se le cruzaba una culebra, era señal de mala suerte. Señal de mala suerte. La única forma de cortar la mala suerte era matar, dice la culebra, ¿no? Entonces Rosendo Maki sacó su machete y comenzó a perseguir a la culebra, pero claro, el problema es que Rosendo tiene más de 80 años, ¿no? O sea, es un viejito que ya no tiene pues la agilidad de un joven, ¿no? Y la culebra se escabulle, ¿no? Por los arbustos. Así que Rosendo no pudo matarlo. Entonces él sabe, ¿no? Porque es su creencia de que algo malo le va a pasar. Y siguió bajando, ¿no? Por el caminito hasta que finalmente llegó a Rumi. Ya estaba oscureciendo. Y entonces, ¿no? Rosendo ya se iba rumbo a su casa, que estaba cerca de la plaza. Y entonces no se da cuenta de que toda la gente está en su puerta. Entonces él ya, ¿no? Más o menos ya imagina lo que ha pasado, ¿no? Claro, en un pueblito, como todos se conocen, ¿no? Son especie de amigos, entonces cuando hay algo, ¿no? Todos están ahí juntos ahí, ¿no? O sea, la solidaridad. Cuando Rosendo llegó a su casa, ya estaba ya casi oscuro, todos lo abrazan y le dan el pésame. Su esposa, Pascuala, había muerto. Entonces, ¿no? Él tiene la idea de que seguramente cuando la culebra se le cruzó, justo a esa hora estaba que se moría Pascuala. O sea, la culebra había anunciado la muerte de Pascuala. Ahora, claro, Rosendo Maki está muy triste, ¿no? Pero no está solo, pues no tiene hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Y claro, ¿no? Finalmente toda la gente, ¿no? El pueblo está en el velorio, ¿no? Y entonces Rosendo sabe, ¿no? Que esto de la culebra es cierto, ¿no? Y pasan 5 días, ¿no? De la muerte de Pascuala y entonces dice, estaban ahí en el río, estaban lavando la ropa de la difunta, ¿no? O sea, en la sierra tienen la costumbre, ¿no? De que hay que lavar al quinto día de la muerte de alguien, su ropa, ¿no? Hay que lavar en el río. Es una costumbre andina. Acá en Lima, obviamente, no practican eso. Entonces los Sandomaki y todo el pueblo están lavando la ropa de Pascuala, ¿no? Al quinto día de la muerte de ella, ¿no? Y entonces dice, llegó pues a Rumi un mensajero que viene, ¿no? De la provincia, ¿no? La provincia obviamente está más abajo, ¿no? Es un señor que viene, ¿no? Buscando al alcalde para entregarle un documento, ¿no? Es un oficio. Así que Rosendo recibe el documento. Bueno, él no sabe leer, ¿no? Entonces en el pueblo obviamente hay algunos jóvenes que sí saben leer, así que hay un joven, ¿no? Que lee el oficio y entonces Rosendo Maki y toda la gente se entera de que son malas noticias para el pueblo. Malas noticias. Dice, no, más abajo de Rumi, ahí, ¿no? Florecía pues una gran hacienda, la hacienda de Humay. El dueño era Álvaro Amenábar. Y entonces, ¿no? Amenábar dice, no, les había iniciado un juicio al pueblo de Rumi, argumentando de que Rumi le pertenecía también a él, que era parte de su hacienda. El Amenábar estaba reclamando, ¿no? Que la gente abandonara Rumi porque era su propiedad. Al día siguiente dice, pues hay una asamblea urgente en el pueblo, ¿no? Dice que en primera fila están sentados los mayores, ¿no? Aquellos señores que tienen 80, 90, 100 años.
Y entonces, Rosendo Maki le pregunta, ¿no? ¿Es cierto que Rumi le pertenece al Gamonal? Y todos estos señores mayores, ¿no? Que tienen 80, 90, 100 años, van a decir, pues, que eso es falso, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros hemos heredado esta tierra de nuestros padres. Y nuestros padres han heredado, ¿no? De sus padres, o sea, de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? O sea que Rumi siempre ha sido de la gente, ¿no? Del pueblo de ahí. Así que como ellos creen en la justicia, van al juicio, ¿no? Así que van a una comitiva, ¿no? Encabezada por Rosendo Maki, van a la provincia al juicio, contratan un abogado llamado Bismarck Ruiz, empieza el juicio y sale el veredicto judicial. ¿Qué dice el veredicto judicial? Que Amenábar es el dueño verdadero de todo Rumi. Le dan plazo de unos días a la comunidad para que se marche a donde sea, ¿no? Entonces también ahí Rosendo Maki llega a la conclusión de que la culebra también pues había anunciado la muerte no solamente de Pascuala, sino también de Rumi. Porque Rumi está muriendo, ¿no? Y entonces, como Rosendo Maki dice, no, hay que quedarnos acá, que nos maten acá, ¿no? Hay que defender nuestra casa, nuestra chacra, ¿no? Y entonces no vienen la justicia, digamos, y se llevan preso a Rosendo Maki, un hombre que tiene más de 80 años, se va a la cárcel, de que lo acusan de resistencia a la autoridad, de ser un tipo rebelde. Y el Gamonal, no contento con que está encerrado Rosendo Maki en la cárcel, ordena que lo golpeen, ¿no? Y entonces unos policías que son corruptos, ¿no? A quienes ha pagado el Gamonal, lo golpean tanto al anciano que lo matan, ¿no? Rosendo Maki muere en la cárcel. Entonces el pueblo lo que hace, decide dejar sus casas y sus chacras, ¿no? Que son de ellos realmente, pero judicialmente pues no dice que no. Se van a la parte más alta, a un lugar llamado Yanañahui, ¿no? Porque ustedes saben, hacia abajo no se puede porque todo tiene dueño. Eso se nota, por ejemplo, ¿no? En Lima, en todas las ciudades del Perú, todos los cerros, ¿no? Están invadidas, ¿no? Por la gente, ¿no? Por el pueblo. Porque obviamente hacia abajo no cuesta mucha plata, pues, ¿no? Si quieres comprarte uno, o en todo caso ya tiene dueño, ¿no? Porque además todo abajo era dueño, era propiedad, pues, de Amenábar. Lo bueno en esa zona dice que hay, pues, una lagunita, ¿no? Entonces tienen agua. Donde hay agua uno puede vivir, ¿no? O sobrevivir. Entonces ahí aparece Benito Castro. Benito era, ¿no? Un señor que había nacido en Rumi, que había sido huérfano, que lo había criado Rosendo Maki. Pero dice que Benito, cuando ya se hizo joven, ¿no? Se había marchado a la ciudad. Además, ¿no? Allí en la ciudad había hecho su servicio militar, había sido soldado, y claro, ¿no? Había aprendido a leer y escribir, y trabajaba ya, ¿no? Hace mucho tiempo como obrero en fábricas. Y entonces regresa a Rumi para visitar a su familia después de muchos años, y cuando llega a Rumi, descubre que no hay nadie, ¿no? Porque Rumi es un pueblo fantasma, ¿no? Porque el Gamonal toma posesión y lo manda a quemar, ¿no? Y claro, Benito Castro no sabe qué ha pasado, ¿no? Y entonces le van a avisar de que su gente vive en Yanañahui, ¿no? Así que él va allí, ahí se entera de todo lo que pasó, ¿no? Cómo es que le arrebataron la tierra, cómo murió su papá, ¿no? Rosendo Maki. Y finalmente el pueblo decide elegirlo a Benito como nuevo alcalde. Él acepta, ¿no? Porque es un cargo especial para él, ¿no? Porque va a reemplazar a su padre, ¿no? A Rosendo Maki. Además, no se pone que es un tipo más preparado, pues no sabe leer, sabe escribir, ¿no? Ha sido soldado, ¿no? Ha trabajado en fábricas, ¿no? Entonces, se podría decir que es un tipo que conoce mucho más el mundo, ¿no? En comparación a Rosendo Maki. Y entonces, ¿no? Benito descubre que, o sea, él dice, ¿no? ¿Cómo es que nos han quitado la tierra, ¿no? ¿Cómo? Entonces, Benito, que pensaba hacer un nuevo juicio, ¿no? Al Gamonal, él comienza a investigar todo, ¿no?
y descubre que el Gamonal pues no se ha apropiado de Rumi gracias a su poder económico, ¿no? Porque este señor, como es millonario, había sobornado a policías, militares, jueces, abogados, a todo el mundo. Incluso el abogado que la comunidad contrató, ¿no? Bismarck Ruiz, también había sido sobornado por este Gamonal. Entonces Benito Castro se da cuenta, ¿no? Que hacerle un nuevo juicio a un millonario, pues es por gusto, porque vas a perder, ¿no? Porque todo el sistema estatal siempre trabaja en beneficio de los millonarios. Y eso sucede hasta el día de hoy. Ya hasta el día de hoy funciona así. Ejemplo, que vemos estos juicios con los presidentes corruptos que hemos tenido, ¿no? Todos han sido comprados, ¿sí o no? Por los millonarios. Sobornaron a Toledo, a Fujimori, a Alan García, a PPK, a Vizcarra, a todo el mundo, ¿no? Hasta Castillo, creo. Porque el pueblo no hace eso, ¿no? Los millonarios son los que sobornan. Compran, ¿no? Autoridades. Al final, Rumi desaparece, ¿no? O sea, en esta novela gana el malo, el gamonal, pierde el bueno. Arguedas es un escritor, según la crítica, ¿no? Uno de los más grandes novelistas del Perú, ¿no? Junto a Mario Vargas Llosa. Bueno, Arguedas nació pues en Andahuaylas, Apurímac, ¿no? Eh, en el caso de él es mucho más interesante, ¿no? Respecto a este mundo andino, porque Arguedas, desde que nace, aprende a hablar quechua. Él es quechua hablante y obviamente habla también español. Entonces, ¿no? Arguedas, toda su vida fue bilingüe. Ya él habla quechua y español. Y esa forma de dominar las dos lenguas aparece en todas sus obras, ¿no? Por ejemplo, su poesía está escrita totalmente en quechua, ¿no? Pero en cambio, sus novelas y cuentos mezclan, ¿no? Quechua y español. Y claro, ¿no? Arguedas estudió en San Marcos, ¿no? Estudió dos carreras en San Marcos, estudió literatura y estudió antropología. Su obra maestra es Los Ríos Profundos. Arguedas tiene más, más conocimiento de lo andino en comparación a Alegría, ¿no? Porque si bien Sin Alegría también nació en la sierra, conoció a el mundo andino, él no hablaba quechua, ¿no? En cambio, Arguedas sí, ¿no? Entonces, él conoce el quechua, ¿no? O sea, la lengua del indígena. Esta novela empieza cuando, bueno, primero, ¿no? Esta novela nos va a contar Ernesto, o sea, nos cuenta su vida, ¿no? O sea, hay un narrador en primera persona, Ernesto. Es un chico que tiene 14 años. Él nos cuenta su vida. Empieza cuando Ernesto nos cuenta, ¿no? Que él viaja de Abancay al Cusco con su papá, quien es abogado. Viajan a caballo, pues no, en ese tiempo no hay carro, ¿no? Viajan a caballo, llegan al Cusco a visitar a un pariente del papá llamado como conocido como el Viejo, quien es un gamonal también, ¿no? O sea, un millonario que tiene tierras, ¿no? En cantidad. Y este es un tipo avaro, ¿no? Bueno, el plan sale mal, ¿no? Porque el viejo los maltrata, ¿no? Se los recibe de mala forma. Es una forma de decirte, pues, la que has venido, ¿no? Si tú vas a visitar a alguien y te miran con mala cara, entonces uno se arrepiente y dice, no, pucha, ¿para qué vine, no? Y entonces el papá le dice a Ernesto, no, bueno, no, fue mala idea venir acá, así que mañana nos vamos a regresar. Pero le dice, no, aprovecha Ernesto, le dice que estamos en el Cusco, ¿no? Ve, sale ahí, ¿no? Conoce un poco el Cusco. Y Ernesto sale, ¿no? Esa misma noche a pasear por las calles del Cusco. Y entonces, ¿no? Él de pronto ve las ruinas incas, o sea, estas piedras que se ve acá en la imagen, bueno, algo parecido existe en el Cusco hasta ahora, ¿no? Bueno, me imagino que alguno de ustedes lo conoce. Y entonces Ernesto se emociona, ¿no? Al ver estas piedras. Claro, uno se queda impactado, ¿no? O sea,
cómo han construido tan perfecto los incas, ¿no? Y en ese tiempo no había ni máquinas como existe hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron, no? Es increíble, ¿no? O sea, es una belleza, pues, ¿no? Y Ernesto se emociona. Y él, ¿no? Se emociona tanto que los abraza, ¿no? Abraza las piedras, ¿no? Y él siente que las piedras, tienen corazón, dice, no escucha cómo latía el corazón de la piedra. Claro, realmente era su corazón del mismo, ¿no? Sino por la emoción, él cree que la piedra también tiene corazón. Pero esa imagen en la novela, pues, es una simbología, ¿no? O sea, está diciendo que Ernesto, ¿no? Se identifica, ¿no? Con lo andino, ¿no? A través de las piedras. Y luego al día siguiente, ¿no? Se regresan a Bancay, pero el papá le dice, no, Ernesto, no vamos a ir de frente a Bancay. Le dice, no, te voy a llevar a conocer, algunas ciudades de la sierra, ¿no? Así que se van, ¿no? De Cusco se pasan a Huamanga y a Cucho, ¿no? Se van a Huancavelica, a Huancayo, luego salen a Yauyos, que es la sierra de Lima, y luego bajan a la costa, ¿no? Salen a Ica. Y en Ica, el papá le dice a su hijo, ¿no? Que ya no volverá al pueblito donde ha vivido. Le dice, no, te matriculado en un colegio, en Abancay, en la ciudad. Bueno, a Ernesto no le gusta la idea, ¿no? A él le parece una vida maravillosa vivir en el campo libre, ¿no? Pero el papá le dice, tienes que estudiar. Entonces, cuando llegan a Bancay, ¿no? Ernesto conoce el colegio donde va a estudiar internado, ¿no? Es un colegio religioso donde uno estudia internado, o sea, vives ahí, pues, ¿no? El director es un sacerdote y entonces, el primer día en el colegio es una experiencia brutal para Ernesto, ¿no? Claro, ¿no? Todos hemos sido alumnos, ¿no? Y el primer día cuando estamos a la expectativa, ¿no? Así que Ernesto llega al patio y se da cuenta, ¿no? Que todos los colegiales están divididos en dos grupos, ¿no? Un grupo de colegiales blancos, otro grupo de colegiales indios. Así que Ernesto dice automáticamente comenzó a caminar al grupo, ¿no? Donde estaban los niños indios, ¿no? Porque él se considera pues un indio, ¿no? Porque como él baja de un pueblito y habla quechua. Pero los niños indios lo rechazan. Le dicen, Ernesto, tú no eres de nuestro grupo. Le dicen, no, tú eres blanco. Y era cierto, dice, ¿no? Porque Ernesto tenía la piel blanca. Entonces al frente estaban los chicos blancos, ¿no? Pero Ernesto es un shock, ¿no? Él dice, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo me rechazan ustedes si yo soy como ustedes, ¿no? Hablo quechua, ¿no? No, le dice, tú eres blanco, ¿no? Allá al frente está tu grupo. Y dice que Ernesto no caminó como un autómata, ¿no? Al frente, ¿no? Para juntarse con los blancos. Pero los blancos también lo rechazan. Le dicen, Ernesto, tú no eres de nosotros. Tú eres un indio. Tú hablas quechua. Tú vienes de allá, de un pueblito. Y entonces Ernesto no experimenta una conmoción, dice, ¿no? Claro, ¿no? Él no sabe a qué grupo pertenece entonces, ¿no? O sea, los indios me rechazan, los blancos me rechazan, entonces, ¿a qué grupo pertenezco? Claro, ¿no? El problema de Ernesto era pues que era un mestizo, ¿no? Es un mestizo. Es alguien, ¿no? Que por la herencia, pues, ¿no? Digamos, genética, ¿no? Tiene la piel más clara, ¿no? Como lo tienen muchos peruanos, ¿no es cierto? Pero a nivel, ¿no? Cultural, ¿no? Social es indígena, porque él ha nacido en un pueblito, ¿no? Desde bebé aprendió a hablar quechua y todas sus costumbres, creencias, ¿no? Del pueblo está pues en él, por más que sea de piel blanca. Es un mestizo. Entonces Ernesto descubre que es un mestizo, ¿no? Claro, finalmente todos los peruanos somos mestizos. Al margen, ¿no? De que unos son un poco más blancos, otros más oscuros, ¿no? Todos somos mestizos. Eso es lo que experimenta Ernesto. Y entonces no es un mundo nuevo para Ernesto estar en el colegio, ¿no? Entonces de lunes a viernes estudiaba en el colegio, ¿no? Obviamente el colegio conoce, pues, ¿no? A muchos compañeros, ¿no?
Y obviamente, como nos pasó también a nosotros en nuestra vida de colegial, ¿no? Tenemos grandes amigos y también conocemos otros que de repente son gente mala, pues, ¿no? En el colegio hay también violencia, ¿no es cierto? Entonces Ernesto experimenta todo eso, ¿no? Que hay violencia, ¿no? Y lo más curioso es un colegio religioso, ¿no? Entonces se forman pandillas, ¿no? Entonces era una cosa curiosa, ¿no? Como en un colegio religioso donde supuestamente debería reinar una disciplina correcta, ¿no? Hay mucha violencia entre, ¿no? Los blancos contra los indios, los mestizos, o sea, finalmente el colegio es como un Perú en chiquito también, ¿no? Pero los fines de semana salen pues a sus casas, ¿no? Y entonces como Ernesto no tiene casa, él sale, ¿no? A recorrer la ciudad de Abancay. Y entonces ahí conoce a una señora que, que lo relaciona con la figura de materna, ¿no? Ahí en una calle, en Abancay, dice, ¿no? Hay una calle llamada la calle de las Chicherías, y la chichería eran restaurantes populares pequeñitos. Entonces ahí ¿no? Vendían pues comidas típicas, ¿no? Así que Ernesto conoce a una señora llamada Doña Felipa. Ella preparaba, ¿no? Platos típicos que Ernesto comía pues allá en su pueblo, ¿no? Entonces él los domingos almuerza allí en la chichería de Doña Felipa, ¿no? Platos que a él le gustaban, ¿no? Lo que se comía en su pueblo. Entonces hay una forma, ¿no? Siente, ¿no? Ese afecto materno, ¿no? Por Doña Felipa. Ahora, una escena interesante, ¿no? En esta novela es cuando un gran amigo de Ernesto llamado Anter un día llevó un trompo, ¿no? El zumbaillo. El zumbaillo. En quechua es zumbaillo, en castellano trompo. Bueno, me imagino que conocen el trompo, ¿no? Bueno, más antes, en mi tiempo se jugaba el trompo, hoy día creo que ya nadie juega, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Antero llevó un trompo al colegio, o sea, un zumbaillo. Y poco a poco todos se pasan la voz, ¿no? Que llegó, que Antero tiene un zumbaillo. Y entonces dice que antes de darse cuenta que todo el mundo lo comienza a seguir, ¿no? Él corre al patio del colegio, al patio más grande, y todos los colegianos lo rodearon, dice, ¿no? Entonces antes dice, no sacó el trompo y lo comenzó a hacer bailar. Entonces, Ernesto nos cuenta de cómo, ¿no? Por unos segundos todos los colegiales miraban, dice, ¿no? Totalmente absortos y Tiraban. maravillados cómo bailaba el trompo. No, no. Eso es interesante, ¿no? Mm. O sea, un simple juguete, ¿no? Digamos, se convierte en una imagen de aparente felicidad y paz, ¿no? En un colegio donde siempre está presente, ¿no? La violencia. Y la novela termina cuando finalmente, ¿no? A Abancay llega la peste, ¿no? Especie de un COVID, porque es una enfermedad que se contagia, ¿no? La gente tose, ¿no? Se contagian y mueren. Obviamente, ¿quiénes mueren más cuando hay una peste? Los pobres, que en la novela son conocidos como los colonos, porque viven alrededor de la ciudad. Y finalmente, ¿no? Esa peste llega al colegio, ¿no? Entonces hay una chica que muere en el colegio, entonces, ¿no? Todos huyen del colegio, ¿no? El colegio finalmente queda vacío, porque ha llegado la peste, ¿no? Todos temen contagiarse y morir, pues, ¿no? Y la novela termina cuando Ernesto finalmente, ¿no? Va a regresar a su pueblo, ¿no? Porque en Abancay está la peste. La gente se está contagiando, se está muriendo, ¿no? Él va a volver a su pueblo. Ahí termina la novela. Así que lo interesante, diríamos que acá en esta novela, Los Ríos Profundos, también ya se habla de una pandemia, ¿no? Que nosotros lo hemos experimentado con el COVID. Y bueno, siempre ha habido pandemias, ¿no? En muchas obras literarias desde tiempos de los griegos se hablan, ¿no? De las pandemias. Jóvenes, entonces, hemos terminado nuestra sesión de hoy día. Supongo que están estudiando a muerte, ¿no? Los que quieren ingresar a San Marcos. Que tengan buen día. Nos vemos el próximo viernes, ¿no? Aquí, ¿no? Gracias. Virtualmente.